Saludos cordiales. Mi nombre es Alfredo Ruiz, perteneciente a la carrera de Ingeniería Agronómica, eh, el octavo ciclo paralelo A de la asignatura de Base Genética de Selección. Bueno, a continuación les voy a hablar un poco de la revista del artículo científico. La revista se llama Frontier in Plant Science, tiene sede en Suiza, eh, sujeta al área de categoría de las ciencias de la agricultura y biología. Se encuentra en el cuartil 1 en el presente año. Ya. El tema que escogí fue XCP o SAP5 Cyclohexane Keeper. Afecta tanto el daño a las respuestas al daño del ADN eh, como la señal inmunitaria en la biosis italiana. Bueno, la secuencia del genoma de una amplia gama de organismos ha permitido la identificación de genes que se conservan ampliamente en XCT. Actúa como un regulador negativo de la inmunidad de la biosis italiana y desempeña un papel positivo en la respuesta a la radiación que daña el ADN. Importante para la regulación lumínica del reloj circadiano y la fotomorfogénesis. XCT es esencial para la función adecuada del reloj. Los mutantes XCT muestran un periodo circadiano más corto en todas las condiciones probadas. Curiosamente, XCT juega papeles opuestos en las respuestas de las plantas a la luz, dependiendo tanto del rango como de la longitud de onda. El reloj en las plantas de XT es hipersensible al rojo, pero muestra respuestas normales a la luz azul. Por el contrario, la inhibición del alargamiento del hipocondrio en XT es hipersensible a la luz roja, pero hipersensible a la luz azul. Bueno, siguiendo con la siguiente parte, vamos a hablar un poco de los homólogos del SAP5. Se ha informado que los homólogos actúan en distintos procesos biológicos en diferentes organismos. En Arabidopsis, XCT juega un papel en la regulación del reloj circadiano, las respuestas a la luz, la expresión génica, la traducción de señales de etileno y la biogénesis de pequeños ARN. Bueno, primeramente tenemos a las clamidomas reinhardtii, que es un alga unicelular de 10 micrómetros de diámetro, que nada con dos flagelos que contienen cloroplasto en forma de copa, que ocupa el 40% del volumen de toda la célula. En el ciliado de clamidomas se ha informado que el homólogo XCT SAP5 actuó como un factor de transcripción para controlar el ensamblaje flagelar. Esto descrito por Lee et al. En 2018. Bueno, siguiendo tenemos el nematodo Caenorhabditis elegans, que es una especie de nematodo de la familia Rhabditidae, que mide aproximadamente 1 milímetro de longitud y vive en ambientes templados. Ha sido un importante modelo de estudio para la biología, muy especialmente la genética del desarrollo. En el nematodo, la regulación a la baja del homólogo XT provoca la letalidad del embrión. Esto es escrito por Piano en el 2002. Y finalmente, se ha demostrado previamente que la deleción del locus SAP5 en la levadura, también llamada Fission yeast, Schistosomys pombe, afecta negativamente el crecimiento y que este fenotipo es rescatado por la biosis XT, usado como un organismo modelo de la biología molecular y biología celular. Tiene forma de bastón y mide normalmente de 3 a 4 micrómetros de diámetro y de 7 a 14 micrómetros de longitud. Existe evidencia de que el ADN dañado puede inducir vías de defensa contra patógenos. En animales, el ADN derivado de patógenos y el ADN de huésped dañado puede inducir la señalización inmunitaria. El papel del daño en el ADN en la señalización de defensas de las plantas es menos claro. Las plantas utilizan dos tipos principalmente de receptores inmunitarios para defenderse de los patógenos. Las vías de defensas basales se activan al detectar características microbianas por parte de receptores extracelulares, lo que induce inmunidad desencadenada por patrones PTI. Sin embargo, los patógenos exitosos entregan moléculas efectoras en las células vegetales para inhibir la defensa, permitir la adquisición de nutrientes y reprogramar a los huéspedes. En respuesta, las plantas han desarrollado receptores inmunes intracelulares
que directa o indirectamente reconocen estos efectores, descrito por Jones en el 2016. Bueno, entrando al tema, vamos a continuar con los materiales y métodos. Primeramente tenemos los materiales vegetales con los que se trabajó, los genotipos XT1, que después hablamos de él, XT2, un mutante, XT2, XTYFHA, XT5, NPR1, ARP6 y el SOF1. En el NPR1 nanoexpresor patógenes Relationance Gain 1, este es el NPR1. El ARP6, el Acetyl Related Protein 6, es el ARP6. SOF1, muy conocido, que nos asigna el College Gamma 1, que han sido escritamente previamente por Kao en 1994, Freud en el 2003, Dill et al. En el 2005 y Martin y Hammer en el 2008 y Xu en el 2017. En las condiciones de crecimiento, las plántulas se germinaron y se cultivaron en placas para los ensayos icarianos de hipocotilo, de contenido de clorofila, de agente genotóxico y de expresión génica. Las semillas se colocaron en placas en medios que contenían Murashik y Shock, agar al 0,7% y sacarosa al 3% para ensayos de contenido sicariano, hipocotilo y clorofila, sacarosa al 1,5% para el análisis de ARN secuencial y PCR cuantitativas. Las plántulas se cultivaron en ciclos de 12 horas luz y 12 horas de oscuridad, bajo 55 micromoles por metro cuadrado por segundo de luz blanca a 22 grados centígrados constantes. Continuando, análisis de la secuenciación de ARN para la construcción de bibliotecas de ARN secuencial. Se aisló el ARN total de las plantas congeladas utilizando el reactivo y protocolo Trisol in vitrogen, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, Ribocero, Ribomal, Kitplan, Leaf, Epicenter. Se usó de acuerdo con las instrucciones del fabricante para eliminar los ARN ribosomales de la población total de ARN. A continuación se usaron alrededor de 100 nanogramos de ARN de las muestras de ARN total, empobrecidos en ARN ribosomal, para construir bibliotecas específicas de cadena para la secuencia de ARN que se describió anteriormente por Wang en 2011. Se multiplexaron y secuenciaron 9 bibliotecas, 3 cada una generada a partir de COL1, XT1, XT2. En 2 carriles de Illumina High Sequence se usaron alrededor de 100 ejecuciones de ciclo para generar las lecturas de un solo extremo, que se filtraron por calidad de tal manera que solo se retuvieron aquellas con una puntuación superior al 20 o más sobre el 85%. Las lecturas se separaron por sus códigos de barras y se eliminó la contaminación del adaptador de Illumina, lo que dio resultado un total de 58 y 53,3, 48,3 millones de lecturas de alta calidad para COL, XT1 y XT2 respectivamente. Las lecturas se asignaron a modelos genéticos respectivos en arabiosis en talle 10 con BWA, descrito por Lee Burdin en 2009, utilizando los parámetros K1 y 25, N0.1, 12 y 100. Aproximadamente el 80,1% de COL, el 80,1% de XT1 y el 77,2% de XT2 se asignaron a los modelos genéticos TAIR 10. El seguimiento de los genes evaluados diferencialmente con funciones moleculares conocidas como conjunto de datos de ARN secuencial, se evaluó mediante el paquete Cluster Profile R 3.8 con una tasa de descubrimiento falso de menor al 0,1 mediante la corrección BH. La superposición entre los genes expresados diferencialmente entre mutantes XT y en estudios publicados anteriormente se visualizaron mediante el paquete Venerage R, escrito por Slinto en 2019, y se evaluó la importancia mediante la prueba exacta de Fisher. Para los ensayos fenotípicos tenemos que el crecimiento bacteriano en las semillas de arabiosis se sembraron en el suelo y se estratificaron durante 2 días en la oscuridad.
a 4 grados centígrados. Para los experimentos realizados a temperaturas más bajas, las plantas de Arabidopsis se cultivaron en una cámara ambiente controlada a 23 grados centígrados con 70% de humedad relativa e intensidad de luz de 100 micromoles por metro cuadrado por segundo y un fotoperiodo de 10 horas luz y 14 oscuridad. Para los experimentos de mayor temperatura, las plantas de Arabidopsis se cultivaron en una cámara de ambiente controlado a 28 grados centígrados, 70% de humedad relativa, una intensidad de luz de 120 micromoles por metro cuadrado por segundo y un fotoperiodo de 11 horas luz y 13 horas oscuridad. Se inocularon pseudomonas en de tomate DC3000 y se cultivó a 28 grados centígrados en medio niga, suplementado con 100 miligramos por mililitro de rifampicina y 25 miligramos por mililitro de canamicina. Para los ensayos de crecimiento bacteriano se realizó, como descrito anteriormente aquí en el 2005, se infiltraron células bacterianas a una concentración de 1 por 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por un mililitro en hojas de Arabidopsis de 4 semanas de edad. Los títulos bacterianos se midieron 0 y 3 días después de la inoculación. Los experimentos se repitieron 3 veces con reguladores similares para la cuantificación del ácido salicílico. Se utilizaron 6 placas de planturas cultivadas durante 9 días en ciclos de luz y oscuridad para cada tratamiento. De cada placa se recogieron 100 miligramos de plantas y se agruparon por separado. Se congelaron instantáneamente en nitrógeno líquido y se pulverizaron. Las hormonas se extrajeron del tejido congelado, como se describió anteriormente por Castell et al. En el 2015. De cada muestra se inyectaron 10 microlitros en una columna de A-Sorbac Extend C18 de 3 por 150 milímetros Agilent, usando una máquina de espectrofotometría de masas en tándem de cromatografía líquida triple quad 6400 Agilent. El análisis de periodos circadianos se realizó, como se escribió anteriormente, Xu et al. En 2013, con alteraciones menores. Las planturas se colocaron en luz blanca durante 12 horas luz, entre 50 y 60 micromoles por metro cuadrado por segundo, en bobillas fluorescentes blancas frías, 12 horas de luz oscuridad a 22 grados centígrados durante 6 días, antes de ser liberadas a la luz roja monocromática constante, más luz azul monocromática de 35 micromoles por metro cuadrado por segundo de luz roja y 35 micromoles por metro cuadrado por segundo de luz azul de Extreme Lux. La activación de luciferasa se controló utilizando una cámara CCD enfriada DU434BV Andor Technologies, y el periodo del funcionamiento libre se estimó mediante cuadros mínimos no lineales transformados por Fourier rápidos. Bueno, y siguiendo con las PCR cuantitativas con transcriptasa inversa, las plantas se cultivaron en placas y se rociaron con un ácido salicílico a 0,3 milimoles, o se trataron de forma simulada en 3 horas después de amanecer del noveno día después de la germinación. El tejido se recogió 24 horas después del tratamiento. La extracción del ARN total se llevó a cabo utilizando el reactivo Trisol. A continuación, el ARN total se trató con ARNasa utilizando el protocolo Kit ARNasa libre de ARNasa de Kiangen. El ARN se cuantificó usando un nanodrop y la síntesis del ARN complementario se llevó a cabo usando Superscript 3 de ser transcriptasa, como se especifica en el protocolo del fabricante. La PCR cuantitativa con transcriptasa inversa se realizó, como se escribe anteriormente, Salik y Kanen en 2018, utilizando el termociclador CFX96 BioRat. La reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, también llamada en cadena polimerasa con transcriptasa reversa o reacción en cadena de la polimerasa en transcripción reversa, eh, en la retrotranscriptasa de la polimerasa se transcribe una hebra o una cadena o banda de ARN en ADN complementario, usando una enzima llamada transcriptasa inversa o transcriptasa reversa. El resultado se amplifica mediante una PCR tradicional.
El término PCR es en transcripción reversa, no se debe confundir con la PCR en tiempo real, que también es denominada PCR cuantitativa. Bueno, siguiendo con la inmunotransferencia de gamma en la zona H2AX, eh, eh, las irradiaciones gamma se realizaron como se escribió previamente por Piesner en 2005, con alteraciones menores. Las plántulas se cultivaron en placas en ciclos de 12 horas luz, 12 horas de oscuridad, bajo 55 micromoles por metro cuadrado por segundo de luz blanca, a 22 grados centígrados constantes. El día 11 las plántulas se irradiaron con 50 grays usando una fuente de cesio 137 del Instituto de Toxicología y Salud Ambiental de la Universidad de California, con tasas de dosis de 537,6 rayos por minuto para un total de 9,7 minutos. En los tiempos indicados, después de completar la irradiación, las plántulas se congelaron instantáneamente con nitrógeno líquido. Las histonas se extrajeron con ácido como se describió anteriormente, y los extractos se ejecutaron en geles de poliacrilamida al 15% y luego se transfieren a membranas de PVD Immobilon Uniport Sigma. Se detectó radiación gamma en la zona H2O con anti gamma en la zona H2AX del conejo Sigma, que es del producto H5912, y el anticuerpo secundario anti-HRP del conejo Vitrogen producto número A16096. Bueno, a continuación les presentaré los resultados. La primera imagen presenta lo que son los perfiles transcripcionales de los mutantes XT, revelando efectos significativos en el reloj circadiano, la restricción génica y la regulación positiva de los genes relacionados con el sistema inmunitario. Eh, los genes relacionados con la inmunidad están regulados al alza en XT2, como vemos en la figura A y B. Genes significativamente diferentes, A regulados al alza y B regulados a la baja, en la planta XT1 o XT2, según lo determinado por la secuencia del ARN, con tras descubrimiento falso de 0,05% en un cambio relativo de más de 2 veces a tipo salvaje. Los genes previamente definidos como regulados circadianos se omitieron de este análisis. En la categoría C, la categoría de los genes de oncología, más significativamente enriquecidos entre los genes regulados al alza en XT2, según lo determinado usando el paquete Cluster Profile EREN, con una tasa de descubrimiento falso de -1, significa que ninguna categoría de la Oncology está significativamente enriquecida entre los genes regulados al alza en XT1 o regulados a la baja en cualquiera de los mutantes. Se encontró cientos de genes mal regulados en los dos mutantes XT en comparación con el tipo salvaje. Para comprender mejor los procesos biológicos afectados por XT, se examinó los tipos de genes regulados al alza o a la baja en mutantes XT. Se descubrió que los genes regulados al alza en XT están significativamente enriquecidos para muchas clasificaciones de oncología génica relacionadas con la respuesta de la defensa de las plantas. Como podemos ver en la parte C, vemos los números de genes que se expresan en las determinadas circunstancias que podemos encontrar, como la síntesis de resistencia querida, la biosíntesis de ácido salicílico, la detección de estímulos bióticos, la respuesta a ácido salicílico, la regulación de metabolitos por procesos de hidrólisis, regulación de plantas de tipo y de humedad relativa, la programación de la muerte celular. Y como vemos, la activación de los genes se ve unos más expresados que en otros. Bueno, ya, y siguiendo con los resultados, el perfil transcripcional de mutantes reveló efectos significativos en la fase circadiana de expresión génica y la regulación positiva de genes relacionados con el sistema inmunitario. Bueno, esto se explica en el aumento de la expresión basal de genes inducidos por ácido salicílico en XT2. No se debe a niveles elevados de ácido salicílico, como vemos en la figura A. La superposición entre los genes inducidos en XT2
En relación con los de tipo salvaje y los genes regulados positivamente en la respuesta del tratamiento con ácido salicílico, es estadísticamente significativa para pruebas exactas de Fisher. Solo se consideraron genes expresados en ambos experimentos y no clasificados como reguladores por el leucicariano. En B tenemos los niveles de ácido salicílico que determinaron mediante cromatografía líquida espectrometría de masas en tándem con un p-valor del 0,001 en ANOVA unidireccional con corrección de SIDAC. A continuación se realizó una comparación entre los genes regulados al alza en mutantes XT y lo que se informó anteriormente que están regulados por ácido salicílico por Pajeros-Chak y Mukar en el 2012. Al limitar los análisis a las transcripciones expresadas de manera detectable en ambos experimentos, encontramos una superposición estadísticamente significativa entre los genes regulados positivamente en XT2 y los inducidos a la respuesta por ácido salicílico. Esto sugirió que los niveles basales de ácido salicílico podrían aumentar de forma constitutiva en el mutante XT. Sin embargo, en cambio, encontramos que los niveles de ácido salicílico en plántulas XT2 son los mismos que los de los controles de tipo salvaje. Como podemos ver en la parte B, estos datos sugieren que las vías de señalización inmune en XT se activan independientemente del aumento de la biosíntesis del ácido salicílico. Y continuando con los resultados, las respuestas inmunitarias mejoradas en los mutantes XT son independientes de la temperatura y de NPR1. La pérdida de la función del XT restaura la capacidad de respuesta del ácido salicílico a los mutantes NPR1, como podemos observar en la figura A y D, que la expresión de los genes relacionados con la patogénesis en col, XT2, NPR1, NPR11 y XT2, que fueron tratados de forma simulada o rociadas con ácido salicílico a 0,3 milimoles según lo determinado por la PCR cuantitativa con transcriptasa inversa. Las muestras se recogieron 24 horas después de los tratamientos. Los niveles de expresión de los genes indicados se determinaron mediante la PCR cuantitativa y se denominaron y se normalizaron los datos. Se representan gráficamente las medidas de repetición técnicas con diferencias estadísticas significativas de un asterístico para p-valor de 0,05%, dos asteriscos para p-valor de 0,005% y tres asteriscos para p-valor de 0,001 y ANOVA unidireccional con corrección de SIDAC para comparaciones múltiples. Los datos son representativos de tres réplicas biológicas. Con las comparaciones de los niveles de expresión entre plantas de tipo salvaje y XT tratadas con ácido salicílico reveló niveles de expresión inducidos por ácido salicílico significativamente más altos en el mutante que en el codo, como podemos ver en la figura. A continuación, se quería determinar dónde actúa XT en la señalización del ácido salicílico en relación con NPR1 y un importante represor de ácido salicílico. Como era de esperar, se encontró que la inducción de genes relacionados con la patogénesis en la respuesta de ácido salicílico estaba fuertemente atenuada en los mutantes NPR1, sin diferencias estadísticas significativas en las diferencias de niveles de expresión antes y después del tratamiento. Curiosamente, la inducción de la expresión génica en respuesta a ácido salicílico se restablece en gran medida en mutantes NPR1, XT2 tratados con ácido salicílico. Estos datos sugieren que XT afecta la señalización inmunitaria independientemente del componente clave de la señalización de ácido salicílico en NPR1. Bueno, eso es conociendo esta tabla. Y bueno, ya podemos observar también las estadísticas significativas y las no significativas. Las significativas están marcadas por un asterisco y las no significativas por una letra N. Bueno, siguiendo con
en la exposición. Eh, la respuesta inmunitaria mejorada en los mutantes XT son independientes de la temperatura y de NPR1. Bueno, esto podemos explicar como las respuestas inmunitarias mejoradas en mutantes XT son independientes de la temperatura. Los fenotipos indicados se cultivaron a 23 y 28 grados centígrados, como podemos ver en la figura A y B. Y se inocularon con pseudomonas syringae, PB tomate DC3000. El crecimiento bacteriano se midió en los puntos de tiempo indicados. Los títulos se representan con unidades logarítmicas formadas de colonias por centímetro cuadrado, log CFU por centímetro cuadrado de tejido foliar. Los datos son de 3 o 2 en el experimento B, eh, respectivamente A y B. Experimentos independientes que utilizaron entre 4 y 8 plantas por réplica. Las líneas dentro de la caja son las medidas y las bisagras superiores e inferiores representan el primer y tercer cuartil. La significancia estadística de los valores mutantes en relación con el tipo salvaje se determinó mediante modelos de regresión lineal mixtos con fenotipo como efecto fijo, en ensayo como efecto aleatorio. El p-valor de 0,06 para un asterisco, p-valor de 0,05 para 2 asteriscos y 3 asteriscos para p-valor de 1 a la constante de menos 4. Las plantas de los fenotipos indicados se cultivaron a 22 grados centígrados en la parte C. Como podemos observar, las hojas se inocularon con este patógeno virulento y se evaluó el crecimiento bacteriano después de 3 días, que se encontró que los mutantes XT2 mantenidos a 23 grados centígrados son altamente resistentes con títulos bacterianos 10 veces más bajos que los observados en los controles de tipo salvaje. Encontramos que los mutantes NPR1 son más susceptibles a la infección bacteriana que los controles, aunque con una significancia estadística relativamente baja. En nuestros experimentos, en ese experimento, curiosamente encontramos que los mutantes doble NPR1 XT1 tienen un fenotipo aditivo, mostrando títulos bacterianos similares 3 días después de la inoculación como controles de tipo salvaje. Por lo tanto, los estudios genéticos revelan que XT es un regulador negativo de la inmunidad de las plantas que actúa de manera independiente a NPR1. Ni siguiendo, bueno, XT juega un papel en las vías de la respuesta al daño del ADN. Superposiciones significativas entre los genes regulados positivamente en XT2 y en los inducidos en respuesta a tratamiento que dañan el ADN en arabiopsis y levadura de fisión, como podemos ver en la figura A y E. Las superposiciones entre genes inducidos dos veces o más en XT2 en relación con el tipo salvaje y genes regulados al alza dos veces o más en plantas expuestas, a 10 en la figura A, como podemos ver, a 10 micromoles por metro cuadrado por segundo de luz roja durante 4 horas, y en la figura B 7 watts por metro cuadrado de luz UV-AB durante 4 horas. En la gráfica CD tratada con 1,2 watts por metro cuadrado de luz de radiación UV B y recolectada a 3 o 24 horas después. O en la parte E, que fue tratada con radiación gamma, con 100 grays de radiación, genes inducidos por la luz en A y B fueron informados por Pesek y Crick en 2011. Los genes inducidos por VB en la parte C y D fueron informados por Killian et al. En el 2007, y los genes inducidos por la radiación gamma en E corresponden a la asignación de las rutas W1 y W4 por Brauhausen en el 2018. Solo se consideraron los genes clasificados como regulados por el reloj circadiano por Xu y Hammer en el 2012, expresados tantos en el experimento del ARN secuencial como los experimentos de transcriptoma publicados anteriormente. En la parte F podemos ver la superposición significativa entre los genes regulados al alza en mutantes SAT5 de Saccharomyces pombe
en relación con el tipo salvaje y los inducidos en respuesta a la radiación ionizante de radiación gamma, escrita por Watson en el 2004. Las significancias estadísticas de los genes superpuestos se determinó por utilizando la prueba exacta de Fisher. Se ha informado previamente que el ADN dañado potencia las respuestas inmunitarias en animales y plantas. Esto escrito por Yang en el 2013 y Calucci y Maffei en el 2017. Por lo tanto, investigamos el grado de superposición entre los genes regulados al alza en XT2 y aquellos que muestran un aumento rápido y sostenido en la expresión después de la irradiación con radiación gamma. Encontramos que una superposición estadística significativa en genes expresados diferencialmente en estos dos experimentos, ya que previamente encontramos que la biopsis XT en Saccharomyces pombe SAP5 son ortólogos funcionales. Luego se examinó si existe una superposición significativa entre los genes más regulados en los mutantes SAP5 de Saccharomyces pombe y inducidos en la levadura de tipo salvaje sometido a regresión. También encontramos una superposición estadística significativa entre estos dos conjuntos de genes. Juntos estos análisis transcriptómicos sugieren que la deficiencia de XT en las plantas o la deficiencia de XTAP5 en la levadura de fisión podría causar alteraciones en las respuestas celulares a los agentes que dañan el ADN, una posibilidad integrante dado los informes previos sobre la participación de los factores de señalización de la respuesta del ADN en la respuesta de defensa de la planta. A continuación, bueno, siguiendo la siguiente figura, que el XT juega un papel en las vías de la respuesta al daño en el ADN. Los mutantes XT2 son deficientes en respuesta a los agentes que dañan el ADN, como podemos ver en la gráfica A y B. El crecimiento de las plántulas en área biopsia se evaluó después de la radiación con UVC y radiación gamma. En la gráfica A se determinó la formación de las hojas verdaderas para plantas de los genotipos especificados 7 días después de la exposición a las influencias indicadas de la radiación UVC, utilizando el modelo lineal de los efectos mixtos con genotipos en irradiación como efectos fijos y ensayos como efectos aleatorios. Se encontró que la interacción genotipo por irradiación era significativa para XT2 con un p-valor de 1.2 a la, a, la, a la menos 5 y para ALT6 un p-valor de 1.0 a la menos 6, pero no para XT2 que tuvo un p-valor de 0,74, como podemos ver en la gráfica B. Se determinó la tasa de crecimiento relativa y de las raíces primarias para las plantas de control y las plántulas tratadas con 150 grays de radiación gamma. Los estadísticos indican diferencias estadísticamente significativas con respecto al tipo salvaje col, con un asterisco para p-valor de 0,05, dos asteriscos para p-valor de 0,01 y tres asteriscos para p-valor menor a 0,001, prueba de T-Student, con un número de plantas de 13 a 29. En la parte C, la superposición estadística significativa entre genes inducidos dos veces o más en XT2 en relación con los genes de tipo salvaje regulados al alza, dos veces o más en plantas de tipo salvaje tratadas con ácido salicílico. En SOJ1, mutantes tratados por 100 grays de radiación gamma, solo se consideraron los genes expresados en los tres experimentos y no clasificados como reguladores por el loxicariano. Las tres comparaciones bidireccionales son muy significativas. En la parte de los niveles de fosforilación de la estona 2 H2AX en plántulas después del tratamiento con 50 grays de radiación en gamma se evaluaron mediante la transferencia de extractos nucleares con un anticuerpo específico de gamma H2AX. Las plántulas se recolectaron en los tiempos indicados después de la radiación. La letra M indica los marcadores de peso moleculares. Los datos son representativos de tres réplicas biológicas. Como se informó anteriormente, el alargamiento de la raíz en plantas de tipo salvaje 6 a 3 días después de la irradiación con 150 rays
pero se recupera los 3 días después, como podemos ver en la figura B. Eh, por el contrario, mientras que el crecimiento de las raíces en las plantas SOJ1 y XT2 muestra una respuesta aguda similar al tratamiento que daña el ADN. La elongación de la raíz primaria no se reanudó nunca en ninguno de los mutantes, ¿no? Después de los 9 días de la radiación. Descubrimos que la mayoría de los genes regulados positivamente después de la radiación gamma en mutantes SOJ1 también se inducen en respuestas a ácido salicílico. Además de un tercio de los genes sobreregulados en XT2 son inducidos en respuesta al ácido salicílico y o sobreregulados en mutantes SOJ1 con irradiación gamma, como podemos ver en la figura C. Para evaluar los procesos tempranos de señalización de la respuesta al daño del ADN en XT, examinamos los niveles generales de la radiación gamma en la zona 2AX en extractos elaborados a partir de plantas antes y después de la radiación gamma, de acuerdo con los informes anteriores. Eh, no detectamos radiación gamma en la histona 2AX en extractos elaborados a partir de plantas no irradiadas. Sin embargo, el tratamiento de plantas de tipo salvaje con 50 grados de radiación ionizante resultó en la aparición de una banda reactiva anti-gamma de la histona H2AX. Esta banda fue más fuerte en las muestras recolectadas 60 minutos después del final de la irradiación, pero también fue evidente en puntos de tiempos anteriores y posteriores, como podemos ver en la figura D. En los mutantes XT2, por el contrario, casi no se pudo detectar ninguna señal de la radiación gamma en la histona H2AX después de la radiación. Esta pérdida de reactividad fue rescatada por el transgen XT, lo que demuestra que la mutación de locus XT es responsable de este fenotipo. Bueno, siguiendo con la discusión, se utilizó un enfoque transcriptómico para obtener más información sobre la función del XT en la biopsia, recolectando muestras de tejido de plantas de tipo salvaje mutantes en un solo punto de tiempo, dado que las perturbaciones de muchas vías de señalización pueden afectar al periodo y la amplitud de la expresión génica regulada por el reloj circadiano. Esto también fue descrito por Sánchez y Cayo en 2016. La experiencia con el perfil transcripcional de mutantes XT puede ser útil para quien trabaja en una variedad de campos. En Arabidopsis, el reloj circadiano se establece por inhibición y se mantiene en la sincronía considerable entre individuos e incluso poblaciones después de semanas en condiciones ambientales constantes. Por lo tanto, la recolección de la muestra de tejidos individuales de plantas cultivadas en condiciones ambientales constantes, incluso durante periodos prolongados, no garantiza la arritmicidad y aún deben considerarse las posibles diferencias circadianas entre los genotipos. Bueno, esto como parte de la discusión del artículo y de los autores que nos pudimos encontrar. Bueno, y como conclusión, eh, concluimos que un método más efectivo para minimizar los efectos de diferentes amplitudes rítmicas o periodos de ejecución libre en el análisis de la expresión génica sería recolectar muestras de los genotipos de interés en múltiples momentos durante el día y la noche subjetivas y luego agrupar diferentes puntos de tiempo antes del análisis y se recomienda este enfoque. Eh, la exclusión de las transcripciones reguladas por reloj de este análisis de expresión diferencial nos permitió identificar alteraciones en la respuesta a los tratamientos que hay en el ADN. El aumento de la resistencia a patógenos se regula con frecuencia en mutantes con actividad constitutiva de EPI, ya sea debido directamente a la pérdida de la función de los reguladores negativos de este proceso o la pérdida de un objeto del factor de virulencia secretado por patógenos cultivados por componentes de señalización inmune. Y, bueno, esto sería todo por mi exposición. Muchas gracias.